Bienvenidos a todos, mis queridos amigos y hermanos. En esta noche vamos a estar debatiendo entre mi persona y Rigo Ardón. Así es de que le vamos a dar los controles de este debate a el moderador que pues va a estar ayudándonos en esta noche a llevar este debate a cabo. Adelante, siervo Apolos, con los controles. Muchas gracias, hermano Óscar Oseguera. Dios les bendiga a todos los que vayan a estar acompañándonos a través de esta transmisión en su canal Debates Bíblicos, que también va a ser retransmitido en varios canales de YouTube, como el de Rigo Ardón, el hermano que hoy nos acompaña. El tema de hoy va a ser muy interesante. El tema es la fe versus la fe y obras para la justificación. La sola fide versus la fe y obras para la justificación. Mi nombre es Israel Gómez, más conocido como el siervo Apolos. En esta ocasión voy a ser el moderador. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, hermano Oscar. Y a todos un saludo a los que se vayan a estar uniendo a esta transmisión. Vamos a darle la oportunidad al hermano que nos visita, que es el hermano Rigo Ardón. ¿Tienes un minuto para presentarte, hermano? Hola Israel, hola Oscar, muchas gracias a todas las personas que se están conectando ahorita en el chat, tanto de mi canal como el canal de Oscar. Para mí es un honor, un placer, un privilegio estar por aquí una vez más debatiendo este tema tan bonito y tan interesante que ha causado incluso tanta roncha en los últimos días o en las últimas semanas, que es el tema de la sola fe y más fe y obra, o versus fe y obras para la justificación. Esperando, hermanos, que compartan este video para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, comentar con respeto y bueno, dale gracias a Dios pues por un día más por estar aquí y dale gracias al hermano Oscar por permitir realizar este debate a última hora en su canal, que se va a estar retransmitiendo en vivo en mi canal. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al hermano Rigo Ardón por acompañarnos también. Y como ustedes saben, no sé si también se va a presentar el hermano Oscar, ya lo conocen, pero adelante, hermano, para que te amplíes más en tu presentación. Oscar. Sí, muchas gracias. Gracias por este debate, Rigo. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Óscar Oseguera, soy licenciado en teología. Actualmente estoy también haciendo una maestría en teología. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Estamos aquí defendiendo la fe y pues con la ayuda del Señor, pues vamos a dar lo mejor que el Señor nos ha dado. Saludo a todos y espero que este debate sea de agrado para todos. Bendiciones. Amén, amén, hermano. Bueno, pues el formato para este debate va a ser el siguiente. Van a ser 15 minutos para la exposición de la tesis de cada uno de los hermanos. Una pregunta a cada uno, un minuto para responderla, un minuto para hacer la pregunta, 2 para responderla y 2 minutos para contrarrefutar la respuesta. 15 de refutación, seguidos por 15 de refutación y 5 de contrarrefutación y al final un minuto para la despedida. Entonces, creo que vamos a comenzar con el hermano Rigo Ardón. Si está listo para sus primeros 15 minutos de exposición. ¿Está listo, hermano? ¿No se escucha? No estoy escuchando yo. ¿Tu ¿Rigo? micrófono? ¿Tu micrófono? ¿Tu micrófono, Rigo? Creo que está teniendo problemas con el audio. Pero Sí. vamos a esperar. ¿Ahí se escucha? Hola, 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 ¿me escuchas? No se ve mi imagen. Sí, sí. Espera para ver si puedo poner mi imagen, mi cámara. Se bajó otra vez, a ver. Es que como que se desconectó. Se te desconectó nuevamente. Sí, el tema de la imagen, espérate para ver un poquito porque no tengo acceso a la cámara. Ya, ahora sí. Listo. No se mira tu imagen. Se ve borroso. ¿No se ve? Ya yo me veo No. bien. Me veo bien, bien, bien. ¿Se ve pantalla ¿Tú miras la oscura? imagen? No, se ve ¿Siervo? oscuro. Ahora sí ya. Oh, ahí Ya. está ya. Bueno, a Listo. continuación vamos a iniciar con la exposición.
y en esta ocasión va a comenzar el hermano Riguardón con 15 minutos para su exposición. No sé si esté listo, hermano. Listo, me dices. Bueno, antes de que comience, quiero decir que el oponente va a tener que apagar su micrófono para que no haga interrupciones hasta que este termine. Así que en cuanto usted comience a hablar, yo le pongo el cronómetro. Listo. ¿Listo? Ok. Listo. Adelante. Bien, hermanos, antes de iniciar mi discurso de apertura, quisiera recordar a la audiencia que este debate trata de la doctrina protestante de la sola fe versus la fe y obras para la justificación. No trata de ninguna manera de sola fe versus solo obras. Aclaro esto porque la Iglesia Católica no enseña que solo las obras sin la necesidad de la fe justifican a un creyente cristiano. Además, mi estimado Oscar tendrá que evitar la enorme falacia de muñeco de paja de afirmar que la Iglesia Católica enseña que las obras nos salvan sin la gracia de Dios, pues esto ya fue condenado por la misma Iglesia Católica durante el Concilio de Trento en su decreto sobre la justificación, Canon 1, que dice: si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras sin la gracia, sea anatema. Aclarado esto, vayamos al punto y empecemos con su definición. ¿Qué es la sola fe? Hermanos, según su creador Martín Lutero en su artículo Sestantis et Cadensis Ecclesiae dice: esta doctrina, la sola fe, es la cabeza y la piedra angular, por sí sola engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la Iglesia de Dios. Sin ella, la Iglesia no puede sobrevivir ni siquiera por una hora. Bueno, este debate durará más que una hora, pero la defensa de sola fe que presentará mi estimado Oscar la derrumbaremos en menos de 15 minutos. Dicho esto, pregunto, ¿qué enseña la Iglesia Católica sobre este tema? Hermanos, la Iglesia Católica enseña que somos salvos por gracia y justificados por medio de la fe y de las obras. Expliquemos esto paso a paso para su mejor comprensión. Primero, somos salvos por gracia. Esto lo compartimos tanto católicos como protestantes. Miren, está de más decir que hace más de 2000 años Cristo vino al mundo y murió en una cruz por nosotros. De esta manera nos regaló la salvación por gracia. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. ¿Por qué es inmerecido? Porque todos nosotros somos pecadores, por lo que no nos merecemos a Dios. Sin embargo, Él, en su infinito amor y misericordia hacia el género humano, decidió por su santa voluntad venir al mundo y con su sacrificio regalarnos la vida eterna. Eso sí, a todo aquel que voluntariamente quiera aceptarlo y acatar sus enseñanzas. Es decir, que Cristo con su sacrificio nos abrió de par en par las puertas del cielo, puertas que antes que Él llegara estaban cerradas. Así lo enseña la Escritura en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Probado esto, vayamos al segundo punto. Somos justificados por medio de la fe. Y en esto también estamos de acuerdo católicos y protestantes. Y esto lo enseña el mismo Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este punto es muy relevante, muy importante explicarlo. ¿Por qué? Porque los protestantes creen que la justificación se da una sola vez y para siempre, y que es por medio solamente de la fe. Mientras los católicos creemos que la justificación inicialmente sí se puede dar solo por fe, pero nosotros, a diferencia del protestantismo, también creemos que esa justificación es un proceso progresivo que lleva toda la vida, y así lo deja ver el académico protestante N.T. Wright cuando dijo: la justificación futura se dará con base en la vida entera. Y esto que afirma N.T. Wright y que también creemos los católicos es perfectamente consecuente con lo que enseña la Escritura por medio del apóstol Pablo en Filipenses 2:12. Luchad por vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿por qué hay que luchar en esta vida con temor y temblor? Porque así lo demandó Jesucristo según Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Noten ustedes que aquí Cristo dice: el que persevere hasta el fin será salvo. No dice una vez justificado siempre salvo en el sentido protestante. Ahora, recordemos que el tema de la justificación está íntimamente ligado al tema de la salvación, ya que una persona que no es justificada por Dios no puede salvarse. Ahora, ¿cómo es la justificación final?
La Iglesia Católica enseña que también es por medio de obras. Y esto me lleva a mi tercer punto, justificados por medio de las obras. Hermanos, es precisamente aquí donde se centra el tema de este debate y se da el punto de quiebre, por así decirlo, entre el protestantismo y el catolicismo, ya que los protestantes afirman que la justificación es solo por fe, mientras los católicos sostenemos que es por fe y obras. Bien, en este punto, mi estimado Oscar dirá que ellos no enseñan una fe sin obras, sino que la sola fe que ellos profesan enseña que las obras son producto consecuencia de la fe, que una persona que tiene una verdadera fe necesariamente tiene que hacer buenas obras, pero que las obras no justifican. De hecho, esta no es una invención de Oscar, sino que así lo enseñaba Martín Lutero cuando dijo: cuando recibáis la fe, las buenas obras acudirán automáticamente. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Falso? Pues hay que entender que las obras necesariamente no provienen de la fe, y prueba de ello es el caso de los ateos, que también hacen buenas obras, sin embargo no tienen fe. Entonces, ¿de dónde vienen esas obras de los ateos? Definitivamente no de la fe, por lo que las obras no vienen necesariamente de la fe, sino que la fe y las obras son independientes la una de la otra, y ambas provienen de Dios. Ahora, ¿esto lo enseña la Escritura? Sí. Por ejemplo, la fe que proviene de Dios según Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y las obras que también provienen de Dios según Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En resumen, es Dios quien infunde en el ser humano el tener fe y hacer buenas obras, pero es la persona con el libre albedrío que Dios le dio quien al final de su vida decidirá si tiene o no tiene fe y si hace o no hace buenas obras. Ahora, ¿puede inicialmente una persona tener una fe verdadera y no hacer buenas obras? Sí, y esto lo afirma la misma Escritura en 1 Corintios 13:2. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase las montañas y no tengo amor, nada soy. Ahora, ¿a cuál amor se refiere aquí Pablo? A la caridad, es decir, al amor al prójimo, especialmente al más necesitado. Por lo tanto, también habla de un tipo de justificación final por medio de obras y no solamente de fe. Bien, ahora quiero hacerle en este debate a mi estimado Oscar la siguiente pregunta. Oscar, ¿por qué cada vez que la Biblia habla del juicio final se hace en términos de obras y no solo de fe, como lo afirma 2 Corintios 5:10? Esto dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ojo, que aquí San Pablo dice lo que haya hecho y no lo que haya creído. Esperemos que Oscar en su refutación conteste esta pregunta. Ahora, ¿podemos nosotros ser justificados por medio de las obras? Claro que sí, y esto se prueba mediante dos vías, con la Sagrada Escritura y con la Sagrada Tradición. Hermanos, está de más decir que si yo pruebo en este debate con tan solo una cita bíblica que las obras sí nos justifican al creyente, la premisa protestante de la sola fe caería por la borda y este debate habría terminado. Vamos a probarlo primero con la Sagrada Escritura, y el primer testigo que quiero traer a colación que así lo confirma es el autor del libro de Proverbios, que en Proverbios 10:16 nos dice: con sus obras el justo se gana la vida. Pregunto, ¿con qué se gana la vida el justo? Con sus obras, no dice solo con su fe. Ahora vayamos al Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, que en Romanos 2:13 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, que serán justificados. Pregunto, según este texto, ¿quiénes dicen que serán justificados? Los hacedores, es decir, los que obran. Por lo tanto, las obras sí justifican. Otro pasaje bíblico que nos demuestra que las obras también justifican a los creyentes es la ya muy conocida cita de Santiago 2:24. Dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Hermanos, este es el único texto bíblico que habla de la sola fe y no es precisamente para avalarla, sino más bien para reprobarla. Noten ustedes que en este texto se habla de personas que eran creyentes, por lo que eran personas que ya habían sido justificadas previamente. Aún así, habían dejado de hacer buenas obras. Por eso luego Santiago los reprende para que vuelvan a obrar, demostrando esto el punto católico de que la justificación sí es un proceso progresivo que debe mantenerse toda la vida y que la justificación final para un cristiano es por medio de las obras y no solo por la fe. Tan es así que en el juicio final seremos juzgados por nuestras obras, y esto lo afirma el apóstol Juan en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Pregunto, ¿de acuerdo a qué serán juzgados los muertos según Apocalipsis? Según sus obras, no dice según solo su fe. Otro pasaje que habla de la justificación por obras es el caso de la prostituta Rahab, según Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab, la prostituta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pregunto, ¿por qué fue justificada Rahab? Por obras, no dice solo por fe. Finalmente, un pasaje que muestra que la fe sola no salva es Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, aquí se demuestra que la salvación no se da solo con creer, sino que tenemos que actuar. Conclusión, la fe siempre debe de ir acompañada por las buenas obras, porque de lo contrario se convertiría en una fe muerta, y con una fe muerta nadie ve a Dios. Bien, probado con la Escritura que la fe y las obras son necesarias para la justificación final de un creyente, vamos a la tradición. ¿Creyó el cristianismo primitivo en la sola fe? De ninguna manera. De hecho, es históricamente comprobable que los cristianos más antiguos somos los católicos y los ortodoxos, y ninguno creemos en la sola fe, por lo que dicha doctrina no es más que una invención moderna de Lutero que no creyeron ni practicaron los primeros cristianos, y a las pruebas históricas me remito. Vayamos primero al siglo V con el doctor de la Iglesia San Agustín de Hipona, que en su obra sobre la gracia y el libre albedrío nos dice: y de aquí nace otro problema de no poca importancia que con la gracia de Dios hemos de resolver. Si la vida eterna se da a las buenas obras, como con toda claridad lo dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre pagará a cada uno conforme a sus obras. En el siglo IV, el padre oriental San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre el Evangelio de Juan 31:1, nos dice: aunque se haya dicho aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, todavía ni siquiera de esto afirmamos que la sola fe es suficiente para la salvación. En el siglo III, el escritor eclesiástico oriental Orígenes de Alejandría, en su obra de Príncipes, prefacio 5, dijo: la enseñanza apostólica es que el alma, teniendo una substancia y vida propia, será luego de su partida del mundo recompensada de acuerdo con sus merecimientos, siendo destinada a obtener la herencia de vida eterna y bienaventuranza, si sus obras lo han procurado. Finalmente, en el siglo II, un padre apostólico, San Justino Mártir, en su primera apología 12:1-2, dijo: nosotros somos vuestros mejores auxiliares y aliados para el mantenimiento de la paz, pues profesamos doctrinas como la de que no es posible que se le oculte a Dios un malhechor, un avaro, un conspirador, como tampoco un hombre virtuoso, y que cada uno camina según el mérito de sus obras, al castigo o a la salvación eterna. Conclusión: la sola fe protestante que viene a defender Óscar en este debate no es más que una invención moderna y antibíblica de Martín Lutero, que no fue enseñada ni practicada por los primeros cristianos, como acabo de demostrar. Valga recordar que no en vano Lutero, en su suma arrogancia, llamó a la Carta de Santiago como carta de paja, ya que contradecía su novedosa y herética doctrina de sola fide. Por lo tanto, aquí vemos que los que dicen ser sola escritura, al final terminan sin escritura, y que los que dicen ser sola fe, al final terminan teniendo fe, pero no en las enseñanzas de Cristo en la Biblia, sino más bien en las enseñanzas cerradas
doctrinas de los mal llamados reformadores, que lejos de reformar, terminaron deformando la fe cristiana y arrastrando con ello el error a una gran cantidad de cristianos incautos. Quiero cerrar esta ponencia con la siguiente frase del mismo Martín Lutero, que dijo: si perdemos la doctrina de la justificación, simplemente lo hemos perdido todo. Bueno, pues hoy, señor Oscar, lo han perdido todo. Un minuto de silencio para la sola fe que hoy ha muerto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano Rigo Ardón, por su participación, por su exposición. Le faltaban 20 segundos más para terminar, pero bueno. A continuación sigue la exposición del hermano Óscar Oseguera, el licenciado Óscar Oseguera, hermano evangélico. ¿Está listo, hermano? Sí, estoy listo. Cuando usted comienza a hablar, voy a poner el cronómetro. Ok, comienzo desde ahora. Queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad estaré defendiendo la postura de que nosotros somos justificados posicionalmente mediante la fe. Aclararé primeramente que yo soy cristiano evangélico y no anglicano. Yo vengo aquí en contra de mi oponente, que es católico romano, y cualquier planteamiento de otros teólogos que no se apeguen a la doctrina evangélica no será válido. Si mi oponente, si no, pues mi oponente tendrá que aceptar a teólogos que no pertenecen a la Iglesia Católica, que contradicen también su postura. Primeramente vamos a definir términos importantes para poder entender lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es ser justo? En el contexto del Antiguo Testamento, el término hebreo es tzadik, se refiere a alguien que se rige por la voluntad divina en lo legal, en lo ajustado a la ley, en lo moral vive con integridad y en lo relacional es fiel al pacto con Dios. Este concepto no se limita a la perfección legalista, sino que implica confianza y dependencia de Dios, tal como se ve en el caso de Abraham, cuya fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué significa ser pecador? Según la palabra de Dios, el término pecado comprende varios matices en hebreo y griego. En el Antiguo Testamento, la raíz hebrea es hatak, barrera, transmite la idea de errar a blanco o traspasar un límite, mientras que pesach se enfoca en la rebelión. Y Yahweh describe la maldad o la iniquidad. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra a marcha, mantiene el sentido de errar o fallar en relación con la voluntad divina. Al paso que para basis y para toma recalcan la acción de traspasar o caer más allá de lo establecido. Y por último, ¿qué significa ser justo? En el Antiguo Testamento se utiliza el término tzadik, Éxodo 23:7, y en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra dicayo, Mateo 12:37. Esto sugiere un escenario judicial forense. Por cuanto somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos de un Salvador. El comentario de Stanley Orton define la justificación de la siguiente manera. Este término se refiere a un acto por medio del cual, apoyando en la obra infinitamente justa y satisfactoria de Cristo en la cruz, Dios declara que los pecadores condenados quedan libres de toda culpa de pecado y de sus consecuencias eternas, y los declara plenamente justos ante la presencia. El Dios que detesta justificar al impío, Proverbios 17:15, mantiene su propia justicia al mismo tiempo que justifica al culpable, porque Cristo pagó ya todo el castigo debido por el pecado. Romanos 3:21-26. Ahora, Wayne Grudem en su obra teológica también define la justificación de la siguiente manera. Podemos definirla como sigue. La justificación es un acto legal instantáneo de Dios en el que primeramente da nuestros pecados por perdonados y la justicia de Cristo como pertenecientes a nosotros, y segundo, dice, nos declara justos ante sus ojos. Página 313. Ahora, ¿qué es la sola fide? Cuando hablamos de la sola fide, no estamos diciendo que las obras estén divorciadas o desligadas de ellas. De hecho, la fe verdadera y genuina debe producir obras, como lo señala también Santiago en su epístola. Quiero dejar claro que cualquier argumento que afirme que nosotros rechazamos las obras es inválido, porque eso nosotros no lo creemos. Las personas son justificadas solamente por la fe, pero los verdaderos creyentes que ya han sido justificados darán frutos en su vida como la enseña la palabra de Dios. Esto se ve reflejado en los frutos del Espíritu, que es amor, templanza, dominio propio, entre otros. Ya que explicamos todos estos términos, ahora pasaremos a nuestra argumentación. Primeramente presentaremos el caso de Abraham, que fue justificado solamente por la fe. El apóstol, citando Romanos capítulo 4, dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Es importante comprender que todo esto sucedió antes de que Abraham fuese circuncidado y se sellara el pacto de la circuncisión.
Es evidente que Abraham fue un hombre que no necesitó hacer ninguna obra humana para recibir la plena justificación. Aunque mi oponente diga que hay pruebas de que él fue justificado progresivamente cuando iba a sacrificar a su hijo, esto es falso, porque Abraham mismo le dijo a su hijo que Dios iba a proveer el cordero. Además, esa obra nunca se completó. Esa confianza en Dios fue considerada como justicia. Aquí fue contado Bayah Shek Beha. Es un término contable. Dios acreditó la fe a Abraham en la cuenta de justicia. Dios acreditó la fe de Abraham en la cuenta de justicia de Abraham, dándole una posición justa ante sus ojos. No fue un acto meritorio de Abraham, sino su fe en la promesa divina. Esto es lo que Dios valoró. Este principio, la justificación por la fe apartada de las obras de la ley, es trascendental que el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos capítulo 4:3, Gálatas 3:6 y Santiago 2:23 lo cita como una prueba que desde el comienzo Dios salva por gracia mediante la fe. Es una justicia posicional imputada por Dios basada únicamente en la fe en él y no en una justificación progresiva. El segundo argumento es que vamos a presentar es el caso de David. El apóstol Pablo cita a David declarando que las personas son justificadas sin la necesidad de ningún mérito humano. Dice la palabra: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32:2. Este pasaje claramente habla de la misericordia de Dios y que no necesitamos ganarnos la justificación plena mediante sacramentos u obras. Hoy mi oponente puede decir que nosotros rechazamos las obras, pero eso es completamente falso. Nosotros decimos que las personas que las personas que son justificadas deben de hacer obras, no para ser justificadas, sino porque ya han sido justificadas. En este salmo, David celebra la dicha del perdón. David, tras confesar sinceramente sus pecados, experimenta el alivio de la justificación en forma de perdón. Dios no le imputa su iniquidad. La terminología refleja contabilidad forense. Dios ya no carga el pecado en la cuenta del pecador, lo cual es análogo a acreditarle justicia. La persona pasa de ser culpable a ser declarada libre de culpa ante el tribunal divino. Este pasaje citado en Romanos capítulo 4, versos 6 y 8 enfatiza que la bendición de la justificación enfatiza que la bendición de la justificación que consiste en tener los pecados perdonados y cubiertos por Dios, algo que ninguna obra humana puede lograr. Notemos que David menciona que intentó callar su pecado y eso le trajo tormento, pero al confesar, manifesté mi pecado, dice, recibió el perdón. El tercer argumento que vamos a presentar es que la justificación es un componente central de la salvación, un acto único y completo de Dios y no un proceso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5.1 comienza con el pasaje 5.1 comienza con la justificación, pues, justificados pues, que indica una conclusión y transición a los beneficios de esa justificación. Lo que Pablo explicará en el capítulo 5 es cómo esa justificación afecta la relación del creyente con Dios, otorgando paz en griego eirene. Ahora, si mi oponente dice que necesitamos hacer obras para ser justificados plenamente, entonces él está negando que en este momento tiene paz para con Dios porque él está justificándose progresivamente y no ha creído lo que dice la palabra de Dios. El cuarto argumento es que la seguridad de la salvación es bíblica y se basa en la obra de Cristo, no en nuestra fidelidad. La Biblia dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquí es importante entender que nuestra seguridad está en Cristo y no en las obras que nos pudieran justificar progresivamente. La frase tiene vida eterna integra la idea de que el creyente por justificación posicional experimenta ya los beneficios de la salvación, y hermenéuticamente el evangelio de Juan muestra que esta vida comienza aquí, continúa en la eternidad, anclada donde en la autoridad de Jesús como hijo de Dios. Y gramaticalmente el verbo en presente refuerza la noción de posesión inmediata, algo inmediato, señores, no es algo progresivo. El quinto argumento es que la justificación es el acto de Dios por el cual declara a los pecadores justos en su presencia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Tenga vida eterna. Subraya la posesión presente y la esperanza futura de una comunión plena con Dios. En este pasaje se puede observar claramente que las personas son salvas en el momento que ellas confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Esto lo dice Pablo también en Romanos capítulo 10, verso 9.
¿Ok? Y vemos aquí claramente cómo Juan 3:16 condensa el corazón del evangelio al mostrar el amor de Dios por la humanidad, mundo, cosmos, mediante la entrega de su hijo único, monogénesis, para brindar la salvación a quienes ponen su confianza en él. Históricamente, el versículo se sitúa en la conversión entre Jesús y Nicodemo, subrayando la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, y teológicamente subraya que la universalidad de la gracia, el carácter único de Jesús y la importancia de creer como respuesta al amor divino. Esta es sola fe. El sexto argumento es que la salvación es un don de Dios y no una recompensa de nuestras obras. En varios textos se dice que es por gracia, por medio de la fe y no de vosotros. Es imposible que nosotros, por nuestros propios méritos humanos, podamos comprar esa salvación tan grande que Dios ha prometido. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11:5-6. Este pasaje subraya que la elección de ese remanente procede de la gracia de Dios, del griego charis, un favor inmerecido. No depende de las obras de la ley ni los logros humanos, sino el don divino que Dios otorga soberanamente. La salvación es completamente un acto de la gracia de Dios. Este texto de manera contundente nos invita a ¿qué? A descansar en la obra consumada de Cristo y no en nuestras propias fuerzas. De ahí que el remanente no sea fruto de hazañas, sino de la bondad divina que se extiende a quien cree. Ahora, mi oponente puede decir que las obras te pueden hacer justo delante de Dios, pero la palabra del Señor dice claramente que no hay justo ni aun uno, Romanos 3:23. Y también Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, haciendo notar la inefectividad de las obras delante de Dios. El séptimo argumento es que el justo vive por su fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Este es otro ejemplo claro de cómo las personas son justificadas posicionalmente. Desde el Antiguo Testamento ya se veía venir esta salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por nuestros propios méritos. El texto hebreo puede traducirse como el justo por su fidelidad vivirá, pero la idea es que la vida en sentido pleno de comunión con Dios y salvación se obtiene mediante la fe y la fidelidad. En contexto, Habacuc contrasta el soberbio cuya alma no es recta, no está justamente con Dios, con el justo, que confía pacientemente en Dios. Esta afirmación condensa que la justicia posicional delante de Dios se funda en la fe. La influencia de esta pequeña frase es enorme. Es la semilla de la doctrina de la sola fide. El Nuevo Testamento la cita tres veces: Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. ¿Para qué? Para enseñar que la justicia que vale delante de Dios es la que proviene de la fe, no de las obras. Pero ya en el Antiguo Testamento estaba claro que la verdadera vida opuesta a la muerte espiritual dependía de confiar en Dios. Me avisa cuando me quede un minuto porque no estoy mirando la pantalla. Octavo argumento: pongamos nuestra confianza en Dios y no en méritos humanos o sacramentos. Sabemos pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que en él cree. Hechos capítulo 13, versos 38 y 39. Históricamente este mensaje se da en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde Pablo explica que la ley señalaba el pecado y mostraba la necesidad de un salvador. No podía absolver totalmente. Gramaticalmente el texto resalta dos términos esenciales: perdón y justificar, destacando que esta justificación es un acto pasivo que el creyente recibe por fe. Así que se subraya que toda la persona que confía en Cristo sin distinción es liberada de sus pecados y declarada justa ante Dios, marcando un cambio radical en el sistema de la ley a la gracia de Cristo. Ahora, mi oponente podrá decir que las obras que él viene a defender no son las obras de la ley, sino las obras de misericordia, como el amor, la compasión, la ayuda al prójimo. Pero este argumento es completamente falso, porque estas obras de misericordia y cualquier obra que ellos mencionen no la pueden desvincular de la ley, porque la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas obras que ellos mencionan están dentro de la ley y no fuera de ella. Deuteronomio 15:7-8, Deuteronomio 10:18-19. El noveno argumento es que el apóstol Pablo concluye que nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por medio de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:27. Romanos 3:27 se ubica en la sección de la carta donde el apóstol Pablo expone ¿qué cosa? La universalidad del pecado.
y la necesidad de la justificación solo por la fe. El apóstol cuestiona dónde está por la jactancia y concluye que queda excluida porque nadie puede reivindicar méritos propios ante Dios. La frase la ley de la fe contrasta con la ley de las obras, mostrando que la justicia se recibe únicamente por creer en Cristo, no por cumplir los preceptos rituales. En este sentido, Pablo promueve la humildad. La salvación no depende de la virtud humana, sino de la gracia de Dios. Con todo esto, mi oponente podrá decir que las obras son necesarias para una plena justificación. Mi oponente puede citar Santiago para objetar, pero Wayne Grudem en su obra, en la página 319, dice lo siguiente: aquí debemos darnos cuenta de que Santiago está usando la palabra justificado en un sentido diferente del que Pablo la usa. Al principio del capítulo notamos que la palabra justificar tiene varios significados. En un sentido significativo es declarar que es justo, pero también debemos notar que la palabra griega dikaio también puede significar demostrar o mostrar que es justo delante y mostrar que es justo. Ahora, el décimo 10 segundos. ¿Ya se terminó? Prosiga. 10 segundos. ¿Cuánto? Ok. 10. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar con mi argumentación y espero que mi oponente, pues, refute cada argumento, cada punto que yo expuse en esta noche. Gracias. Tiempo. Bueno, excelente tema que están debatiendo aquí los hermanos. Muy interesante. Un saludo para todos los que nos están acompañando por ahí. No puedo ver quién nos está visitando, pero espero que presionen la campanilla de notificaciones y que se suscriban. Y ya que se hace que lo vean así como estamos ahorita en tiempo real o o más adelante, ¿verdad? En diferido. Bueno, a continuación sigue el tiempo de las preguntas. Cada uno de los exponentes va a tener 1 minuto para formular su pregunta y van a tener 2 minutos para responder la pregunta. Después, posteriormente, va a haber 2 minutos más para refutar la respuesta a la pregunta. Vamos a iniciar con el hermano Riguardón. ¿Está listo, hermano? Para formular su pregunta. Listo. En cuanto comience a hablar, pongo el cronómetro. Adelante. Bien, mi pregunta es la siguiente. Mi estimado Oscar, ¿puede una persona pagana ser justificada y salva sin necesidad de tener la sola fe en Cristo Jesús? Pregunto otra vez, repito, Oscar, ¿puede una persona pagana ser justificada y salva sin la sola fe en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendió la pregunta, hermano Oscar? Sí. Bueno, en cuanto comience a hablar, pongo el cronómetro, tiene 2 minutos para responder. Claro. Una persona que no ha creído en Cristo no puede ser justificada, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que hay que creer para poder, pues, ser salvo. Ok, entonces, no, es un pagano no puede ser salvo, no puede ser justificado. Ahora, si ese pagano cree y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, pues es salvo, es justificado. Pero de lo contrario, no puede ser justificado. La palabra de Dios dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, la pregunta de Riguardón no tiene sentido. O sea, yo no le veo ningún sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos eso. Y como ya mencionamos, la fe, la verdadera fe, una fe viva, va a producir obras. Y si ese pagano se arrepiente, si ese pagano reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, pues va a ser salvo y va a ser justificado delante de Dios. Esa es mi respuesta. Bueno, le quedaba 1 minuto todavía más para expandirse, pero estamos hasta ahí. A continuación, el hermano Riguardón puede tener su oportunidad de la refutación a la respuesta. ¿Está listo, Rigo? Listo. Cuando comience a hablar, pongo el cronómetro. Bien. Bueno, hermanos, ustedes escucharon a mi estimado Oscar. Él dijo que no, que un pagano no puede salvarse ni ser justificado si no tiene fe en Cristo. Estimado Oscar, respuesta equivocada. Pues una persona pagana que no tenga fe en Cristo sí puede ser justificada y por ende salva, pues esa persona será juzgada no por la fe en Cristo, sino por su conciencia y su obrar. ¿Esto lo invento yo? No. Escritura en boca del apóstol San Pablo en Romanos 2, 14, 16. Dice, cuando los paganos que no tienen ley
cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se está dando a sí mismos una ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o aprueban entre sí. Así sucederá el día en que Dios, según el Evangelio, juzgará por Cristo Jesús las obras secretas de los hombres. Este texto, hermanos, tira por la borda la doctrina protestante de la sola fe, no solo porque afirma que los paganos serán juzgados por su conciencia, sino también por las acciones secretas de los hombres, o sea, las obras de los hombres. Muchas gracias. Voy a parar el cronómetro. Bueno, esa ha sido la refutación o la respuesta. A continuación sigue el tiempo del licenciado Óscar Oseguera, hermano evangélico, de formular su pregunta. Tiene un minuto, hermano. En cuanto comience a hablar, le pongo el cronómetro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú haces más justo a un justo delante de Dios? ¿Me entendiste? La pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, hermano Rigordón? Sí. Ok. Tiene 2 minutos para responder a la pregunta. En cuanto comience a hablar, pongo el cronómetro. Bien, Óscar pregunta, ¿cómo hago yo justo o más justo a una persona delante de Dios? Óscar, yo no puedo hacer justo a nadie. Quien hace justo a la persona es... ¿Me escuchan? ¿Se fue? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Se fue, se cortó un poco. No te escucho, no te Ahí oigo. se escucha, ahí se escucha. Voy a reiniciar. Ahora sí, voy a Muchas reiniciar porque no habías avanzado mucho en tu respuesta. Entonces cuando comience a hablar, te voy a reiniciar el cronómetro. Bien, Óscar pregunta que ¿cómo hago yo justo a un justo? Óscar, yo no puedo hacer justo a nadie. Es Dios quien hace justo a la persona con la voluntad de la persona. Es Dios quien infunde en la persona el tener fe y hacer buenas obras, que es mi exposición. Pero es la persona con el libre albedrío o la voluntad que Dios le da si al final él decide si tiene fe o no tiene fe, si hace obras o no hace obras. Hay personas que solamente escogen una, tienen fe, pero no hacen buenas obras y se les convierte en una fe muerta. Hay otras personas que escogen hacer buenas obras, pero no tienen fe, como el caso de los ateos, por lo cual tampoco serviría. Así que esa sería mi respuesta. Y recuerde que nosotros somos salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo Jesús y justificados por medio de la fe, como dice Pablo, y por medio de las obras, como lo dice Santiago 2:24. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, a continuación, está el turno del hermano Óscar Orceguera para hacer la refutación a la respuesta del hermano Rigordón. ¿Está listo, hermano? Ok, Sí. En cuanto hable, yo le pongo el cronómetro. Adelante. Noten que la pregunta yo se lo hice para qué, para que él me dijera cómo es que él se puede hacer más justo a sí mismo. Ahora él dice, yo no puedo hacerme justo a mí mismo. Pues claro, no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Por eso tenemos que confiar en quién, en Dios, porque Él es el que nos justifica, porque Él es el que lo hizo todo. Y en el momento que nosotros creemos, en ese momento somos justificados, a no ser que tú creas que esa justificación no es suficiente, a no ser que tú creas que esa justificación no es plena y que a Dios se le haya olvidado justificarnos totalmente. Es decir, que a Dios nos justificó solamente un 30% y la demás justicia, pues nosotros la tenemos que hacer con nuestros propios méritos humanos. Bien dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos que nosotros somos justificados por medio de la fe. Y también en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice que somos somos justificados como por medio de la fe. En ese momento, en el momento que nosotros creemos, en el momento que nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Entonces, él no pudo responder mi pregunta.
Ahora él dice, Dios es el que me hace justo. Bueno, espero que en su refutación, pues él se extienda un poco más sobre este punto, porque en realidad fue muy ambiguo y no presentó, pues, una respuesta clara. Hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Ok, muchas gracias, hermano, por su participación. Ha concluido entonces el tiempo de las preguntas. Un saludo para todos los hermanos que nos están haciendo el favor de acompañarnos en su canal Debates Bíblicos, como también van a estar acompañándonos allá en el canal de Rigo Ardón. Así que, hermanos, ahora sigue el tiempo de la refutación. Cada uno de los exponentes tendrán 15 minutos para refutar. Y vamos a comenzar con el hermano Rigo Ardón. Tiene 15 minutos, hermano. En cuanto comience a hablar, le pongo el cronómetro. Bien, hermanos, ustedes vieron cómo Oscar hizo trampa en la pregunta. Él me hizo otra pregunta. Él me preguntó si yo podía ser justo a alguien, no si yo podía ser justo por mí mismo. Entonces ahí quedó grabada y ya ustedes vieron cuál fue mi respuesta a eso. Así que, Oscar, esa pregunta tenía trampa y era malintencionada. ¿Por qué? Porque no era yo que podía ser justo a otra persona, como usted lo dijo. Bien, vamos con la refutación. Oscar cita Génesis 15:6 para afirmar que Abraham fue justificado por la sola fe y que esto es un proceso que se da una vez en la vida y ya. Bueno, eso es falso, pues Oscar debería citar todo el contexto de la vida de Abraham, pues este texto no afirma que Abraham fuera justificado solamente por la fe, sino por la fe inicialmente, como dice Romanos 4:3, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Sin embargo, hermanos, el apóstol Santiago en su carta nos cuenta que Abraham también fue justificado después por las obras. Dice Santiago 2:21-23, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Bueno, esto lo confirma el académico protestante Douglas Moo, que en su obra Carta de Santiago, página 61, dice sobre este texto: en este versículo que Santiago comienza a crear incomodidad para el creyente familiarizado con la enseñanza de Pablo, argumenta que Abraham fue considerado justo por lo que hizo, o sea, justificado por las obras. Bien, ahora también Oscar me citó el Salmo sobre el rey David. El único problema, Oscar, es que ahí no dice que fue únicamente por fe. Nosotros creemos en la justificación por la fe, pero no solo por la fe. No hay un solo texto bíblico que diga que nosotros somos justificados solo por la fe. Bien, Oscar cita Romanos 5:1 para validar la sola fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a este versículo nosotros los católicos le decimos amén. El problema para Oscar es que ahí no dice justificado pues solo por la fe, cosa que es muy diferente. Además, Pablo enfatiza las buenas obras para la justificación. Hay que leer todo el pensamiento de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es la fe. No, el mayor de ellos es el amor. Pablo aquí no dice que la más importante sea la fe. Ahora, Oscar me cita Juan 5:24. El que escucha mi palabra y cree al que me envió tendrá vida eterna. Oscar, debería leer al mismo Juan tan solo 5 versículos después, que dice Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno, repito, los que hicieron lo bueno, repito, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que vemos cómo las obras o nos pueden salvar o nos pueden condenar. Ahora, Oscar afirma que la justificación se da una vez y para siempre. Eso es falso. La justificación se da en varios momentos de la vida de la persona. ¿Se puede demostrar esto con la Biblia? Claro que sí. Con el ejemplo de Abraham, donde según Génesis 15:16 fue justificado inicialmente cuando creyó a Dios. Y luego dice
dice que también fue justificado después cuando ofreció en sacrificio a Dios a su hijo Isaac en Santiago 2:21. Así que la justificación sí es un proceso continuo que dura toda la vida. No es una sola vez y ya como lo enseñan los protestantes. Ahora, esto es un invento mío que soy católico. No, esto lo afirma el académico protestante N.T. Wright en su obra que dice: la justificación futura se dará con base en la vida entera. La justificación futura se dará con base en la vida entera, y lo dice un académico protestante. Ahora, Oscar me cita Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bueno, aquí se refiere a las obras de la ley judía. ¿Cómo lo sabemos? Lea el verso siguiente, Romanos 11:7, que pues los que buscaban Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Recordemos que en la ley hebrea estaban las obras de misericordia, que son las que rescata Jesús para la nueva alianza en el cristianismo, y las obras ritualistas judías, que son las que nosotros ya no tenemos que cumplir, porque como dice Pablo en su carta a los Romanos y en Gálatas, los cristianos ya no vivimos bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Bien, Oscar cita a Habacuc 2:4 para validar la sola fe. Error. Aquí Oscar saca el texto de Habacuc fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? Yo se los voy a decir. Miren, aquí a Habacuc se le asegura que a pesar de la próxima invasión de Judea por parte de los babilonios, el que se aferre al Señor con fe recibirá la gracia y la protección y sobrevivirá a la catástrofe. Yo ahí no veo justificación únicamente por la fe. De hecho, dice por la fe vivirá, no dice que solo la fe sea necesario para vivir. Por ejemplo, usted puede, qué sé yo, vivir por la comida, pero si usted no bebe agua, también. De hecho, si no tiene precaución al cruzar una calle, usted también puede morir. Miren, la fe es requerimiento fundamental para ser salvo. Sin fe nadie ve a Dios, en el caso de los creyentes, ¿verdad? Sin fe nadie se salva, pero no solamente por la fe, sino también por otras virtudes teologales. Y esto lo afirma Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Si el mismo San Pablo usa este texto de Habacuc en sus escritos para hablar del fundamento de la fe, ¿verdad? Como lo acabo de probar, entonces, ¿por qué San Pablo dice en 1 Corintios 13:13 y ahora permanece en la fe? Bueno, lo dice porque hay un más allá de la fe, no solamente la fe, incluso el amor es mayor que la fe, pero no el amor solo, sino el amor con fe y fe con amor. Van juntos, no es solo una. Ahora, Oscar cita Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, yo les recomendaría, mi estimado Oscar, leer también Ezequiel 33:12, que dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hermanos, este pasaje nos muestra claramente que una persona justificada puede luego caer. Por eso la justificación no es solo una vez, como lo enseñan los protestantes, sino que la persona, para poder ser justificada, debe perseverar en su fe y en sus obras toda su vida. Ahora, Oscar cita Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, noten ustedes que el texto dice que el hombre es justificado por la fe, con lo que los católicos estamos efectivamente de acuerdo, pero el texto no dice el hombre es justificado solo por la fe, como lo dicen los protestantes. Por otra parte, cuando aquí se habla de obras, se está refiriendo únicamente a las obras ritualistas de la ley judía. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, basta leer todo el contexto. Por ejemplo, el versículo siguiente de Romanos 3:28-29 que Oscar no leyó. Dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Oscar, ¿ves qué importante es interpretar un texto con el debido contexto para que no se le vuelva un pretexto? Además, debe saber usted que el mismo Pablo en Romanos 2:7 afirma que hay que perseverar también en las obras. Dice Pablo:
vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, perseverando en hacer el bien, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, ustedes vieron que la sola fe no es más que una invención moderna, pues creada justamente por Martín Lutero, y que los primeros cristianos de ninguna manera creyeron en la sola fe, como la demostré yo en mi exposición. Ahora, yo también quiero que en el tiempo de refutación, mi estimado Oscar, pues también participe con los argumentos que yo le di en mi exposición, porque esto es un debate de dos, no es solamente yo respondiendo a los cuestionamientos de Oscar. Oscar también tiene que responder a los cuestionamientos, a mis pruebas, tanto bíblicas como históricas, que yo le di en mi exposición. Oscar, los católicos no creemos de ninguna manera que nosotros somos salvos o justificados por obras sin la gracia de Dios. Nosotros creemos que somos justificados por fe y por obras con la gracia de Dios, es decir, acompañados por Dios, porque sin Dios no somos nada. Por eso yo le cité a usted el canon 1 de lo que enseña el Concilio de Trento. Muchas gracias. ¿Se terminó? Sí. Siervo Apolos, ¿escuchas? Sí, pero me dame un momentito nada más. Todavía te quedaban como 7 minutos para terminar, pero bueno. A continuación sigue el tiempo del hermano licenciado Óscar Oseguera, hermano evangélico. Gracias por su tiempo, hermano católico Riguardón. Excelente debate, un debate de altura, un debate con mucho respeto y ha sido muy interesante y es un placer para mí estar siendo parte de este debate como moderador. Hermano Óscar Oseguera, sigue su tiempo de 15 minutos. En cuanto usted comience a hablar, le voy a poner el cronómetro, así que adelante. Claro que sí. Bueno, él comenzó mintiendo, ha mentido varias veces durante el debate. Él dice que el debate no se trata sobre la sola fe versus la fe y más las obras. Bueno, esa es una primera mentira, porque si miran el título del debate, eso es exactamente lo que dice, ¿ok? Y él también dijo que nosotros no creemos que debemos de hacer buenas obras, o que las obras, pues para nosotros son insignificantes. Pero más adelante, él dice que sí, que nosotros hacemos obras para no ser justificados. Otra contradicción. Entonces voy comenzando y veo ya dos contradicciones y por ahí una mentira. No sé si haya mentido o simplemente pues no se haya explicado bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sola fe, estamos hablando de que somos salvos, somos justificados solamente por medio de la fe. Ahora, pero esas personas o nosotros que ya somos justificados, pues debemos obrar, no para ganarnos la salvación, sino porque ya hemos sido salvos, ¿ok? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo por esa razón, yo te cité la escritura, por esa razón yo me apegué a lo que dice el texto y también te cité algunos eruditos que apoyaban mi postura, ¿ok? Él dice, somos salvos por gracia. Sí, eres salvo por gracia, pero en realidad, pues no le crees a Dios, porque la palabra de Dios dice que somos justificados en el momento que creemos, pero para ti eso, pues, no tiene, al parecer no tiene peso. Ahora citaste a N.T. Wright. Ahora, yo entiendo, es un académico, pero es anglicano y no se apega a lo que yo creo. Por lo tanto, pues para mí no es una autoridad. La autoridad máxima para mí es la palabra de Dios. Hay académicos que creen lo que yo creo y pues si tú me traes, bueno, no, primeramente no vas a traer a alguien que piense algo diferente a mí, porque en realidad si no cree como el cristianismo evangélico, pues simplemente no es evangélico. ¿Ok? Tú dices que hay que perseverar hasta el fin. Bueno, hay que perseverar hasta el fin. Nosotros no decimos que las personas que creyeron no deben de perseverar. Por supuesto, hay que perseverar. Hay que ayudar al prójimo, hay que ayudar a la viuda, hay que ayudar al huérfano, hay que ayudar al necesitado. Pero no para ser justificados, sino como una evidencia de que ya hemos sido salvos y que somos hijos de Dios. A esto se le conoce, Riguardón, como los frutos del Espíritu. ¿Ok?
Ahora, él dice que las personas pueden tener fe sin obras. Sí, puedes tener fe sin obras, pero tu fe está muerta. Sal a la calle y pregúntale al mundo si conoce a Cristo. Y te va a decir, sí, yo conozco a Cristo. Yo creo en él, pero ¿tiene obras? No tiene obras, están completamente muertos, están perdidos. Completamente perdidos. Ahora tú mencionas el juicio final y dices, bueno, pero es que al final vamos a ser enjuiciados. Ahí van a pesarnos en balanza y van a decir si vamos a entrar en el reino de Dios, si vamos a ser justificados finalmente. No, eso no, ahí está hablando de un juicio. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios. Yo aquí te vengo con lo que dice la escritura. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que vamos a ser juzgados los incrédulos van a ser juzgados por sus obras. Pero por cuanto nosotros ya somos hijos de Dios y hemos sido justificados posicionalmente, como dice Juan capítulo 3, verso 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces está hablando de un juicio que va a llevarse a cabo para los incrédulos. ¿Ok? Y de eso se trata ese juicio. Lo mencionaste una y otra vez. Ahora tú mencionas una justificación por medio de las obras, pero tú no estás entendiendo que cuando se mencionan esas obras es para declararte justo, no soteriológicamente, sino delante de las otras personas, porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Y también Wayne Grudem dice, dice, aquí debemos darnos cuenta que en Santiago está usando la palabra justificado en un sentido diferente a lo que la usa Pablo. ¿Ok? Y él más adelante dice, también puede significar esta palabra demostrar o mostrar que él es justo. Entonces, eso es lo que tú no comprendes. Ahí está tu confusión. Y eso es lo mismo que sucedió con Ruth. Cuando ella fue justificada, fue declarada justa delante de los hombres. ¿Por qué? Porque miraron que los ayudó, miraron que ella no cedió ante el temor, sino que permaneció fiel a aquella promesa que les hizo a aquellos hombres. Por esto les ayudó a que ellos fueran salvos de aquella, a que fueran salvos de sus enemigos. Ahora tú mencionas a los padres a la tradición. Claro, hay mucha tradición. Yo también te puedo citar un montón de tradición. Montones de personas que creen diferente. Por eso yo vengo con la palabra de Dios. La tradición es importante. Pero yo te presento lo que dice la palabra de Dios, porque Clemente en la carta a los Corintios dice, y si así nosotros, habiendo sido llamados por la voluntad de Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos, algo que tú haces, porque tú te justificas. Dice, o por medio de nuestra propia sabiduría, entendimiento, piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por lo cual es Dios Todopoderoso, por el cual el Dios Todopoderoso justifica a todos que han sido desde el principio. Y esto lo dice Alfonso Ropero, ¿ok? En lo mejor de los padres de la iglesia, en la página 33. ¿Ok? Y te puedo citar a otros. Te puedo citar a otros hombres. Te puedo citar a Clemente. Y también aquí tengo un comentario hasta de un papa. El Papa Benedicto XVI lo explicó en una catequesis de la siguiente manera. No son nuestras obras, sino la fe, la que nos hace justos. Sin embargo, esta fe, si es real, se convierte en amor, se expresa en la caridad. Una fe sin caridad no sería verdadera fe, sería fe muerta. Benedicto XVI, catequesis sobre la justificación, audiencia general. Entonces, si vamos ahí, también te tengo respuestas para eso. Ahora, me hablaste de los paganos, nuevamente otra contradicción, porque primeramente dices que los paganos pueden ser justificados sin creer y sin obrar, pero después dices que tú eres salvo por gracia, pues entonces tienes que ponerte de acuerdo. Llevas dos contradicciones. Ahora yo te hice la pregunta, ¿cómo tú te puedes hacer más justo a ti mismo? El micrófono por ahí. ¿Cómo te haces más justo? ¿Cómo haces, perdón, dice, bueno, aquí la tengo. ¿Cómo tú haces más justo a un justo delante de Dios? ¿Cómo lo haces? Te hice la pregunta y tu pregunta también no fue clara. No pudiste responder bien. Ahora,
mencionaste Génesis capítulo 15, verso 16, donde dice que Abraham fue justificado progresivamente. Y Wayne Grudem ya te explica de qué justificación habla. También en el caso, se menciona en el caso de Abraham. Primeramente, fue justificado cuando él creyó. Pero después, cuando tú dices que él es justificado progresivamente o que fue justificado por segunda vez, pues ahí fue justificado delante de los hombres porque él ya había creído. Y si tú dices que esa obra que él hizo lo justificó, pues no estás diciendo la verdad, porque esa obra nunca se llevó a cabo, nunca sacrificó a su hijo. Dios proveyó para el sacrificio, por lo tanto, ahí también has quedado refutado. ¿Ok? También mencionaste el Salmo de David. Y Romanos capítulo 5, verso 1. Y tú mencionas, Juan, también donde dice, lo que hizo lo bueno, el que hizo lo bueno para vida eterna y el que hizo lo malo para vida eterna, pues eso es lo mismo que nosotros enseñamos. La sola fe no quiere decir que nosotros no hagamos obras. No somos justificados soteriológicamente por medio de las obras. Claro que no. La fe va acompañada de las obras. Y esos son los frutos de los verdaderos creyentes. Menciona Romanos capítulo 11, donde se mencionan las obras de la ley judía. ¿Ok? Y cuando tú mencionas eso, también tienes que entender que las obras de misericordia estaban dentro de la ley. Porque ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, como a ti mismo. Por lo tanto, pues ahí claramente estamos mirando qué cosa, que hay una justificación solamente por la fe. Ahora mencionaste Habacuc 2:4, donde se menciona que el justo vivirá por su fe. ¿Ok? Y claro que hay un contexto histórico, pero también es un texto profético, o al menos de que tú no creas que tú eres justificado inicialmente. Ahora tú ya no vas a poder usar ese texto, porque estás diciendo que ese texto no significa eso. Te autorrefutaste nuevamente. Ahora mencionas Primera de Corintios capítulo 13, verso 3, donde se habla que el mayor de todas las cosas es el amor. Claro, es el amor. Pero la verdadera fe debe de producir amor. Y el amor se va a ver reflejado en todo lo que hace esa persona que ha nacido de nuevo, que ha sido justificada en el momento que creyó. ¿Ok? Y dices, y menciona Romanos 3:28. ¿Cómo te pones a mencionar Romanos 3:28? Donde dices que son obras ritualistas y el mismo texto te refuta. Porque el texto dice, por medio de la fe, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Menciona dos pueblos, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Ahí también ese texto te refuta. ¿Por qué? Porque está abarcando todo el pueblo, a ambos pueblos, porque dice Cristo que de ambos hizo uno. Entonces, en este debate yo he presentado claramente cómo el creyente ha sido justificado posicionalmente solamente por la fe y no por las obras. No por las obras, ni por las obras de la ley. Ahora, cualquier obra que tú menciones, pues eso también está dentro de la ley, porque por ahí tampoco no se puede ir. Entonces, quiero dejar esto bien en claro. La justificación es solamente por la fe. La persona que ha creído verdaderamente va a producir buenas obras porque ya ha sido justificada. Abraham fue justificado, tuvo buenas obras y fue justificado también delante de los hombres. Santiago menciona, y cuando hablo justificado delante de los hombres no estoy hablando en un sentido soteriológico. Santiago, por otro lado, menciona que la fe muerta pues no salva a nadie. Claro, la fe muerta no salva a nadie.
y la persona que ha creído verdaderamente en Cristo, que ha confiado en la obra de Cristo, pues él va ¿a qué? A producir buenas obras delante del mundo entero. Entonces, lo que hizo Rick Warren en realidad, pues fue, por un lado, levantó un montón de muñecos de paja, se contradijo en varias oportunidades, ¿ok? Los argumentos han sido refutados, todos los argumentos. Ahora, por otro lado, espero que abunde más en mi exposición y que refute mis argumentos, porque hasta este momento lo único que he probado es que yo tengo la razón y que la justificación es solamente por la fe, porque ya les probé que no es progresiva y que la fe sola pues produce obras, ¿ok? Y que Abraham o que Santiago habla de una justificación delante de los hombres, y que la justificación final que menciona nuestro querido Rick Warren, pues es un juicio que se va a llevar a cabo al final de los tiempos. ¿Quiénes van a ser enjuiciados? Pues los incrédulos. Los incrédulos van a ser enjuiciados. Los incrédulos van a recibir su merecido por cuanto ellos no quisieron obedecer a la verdad. Pero nosotros vamos a estar ahí presenciando el juicio. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido ya justificados y no vamos a ser condenados, como dice Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y perseveraremos en la fe, porque Dios está con nosotros hasta el final de los tiempos, gracias a ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Y hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Casi exacto, te faltaban 10 segundos. Muchas gracias por tu participación y por tu refutación también. Bueno, nos estamos acercando a la culminación de este debate. Siguen a continuación los 5 minutos de contrarrefutación. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que se están agregando, a los que están aquí, a los que van a verlo en diferido. Acuérdense de suscribirse y darle a la campanilla de notificaciones. Así que compartan, ¿verdad? Porque está siendo un debate de altura y no hay muchos de esos en las redes sociales. Así que está muy interesante, excelente por parte de ambos exponentes. Hermano Rick Warren, ¿está listo para su contrarrefutación? Listo. Serán 5 minutos y les pido a ambos que mantengan el micrófono apagado, ¿verdad? En sus respectivos tiempos, ¿verdad? En esta ocasión le toca a Rick Warren, le toca al hermano Ceguera tener apagado su micrófono. Tiene 5 minutos. En cuanto comience a hablar, le pongo el cronómetro. Bien, hermanos, ¿vieron ustedes los malabares que hizo Oscar para tratar de mantener la sola fe? Oscar dice que no cree en lo que dijo N.T. Wright porque no cree lo mismo que él, pero yo les pregunto, ¿cuáles protestantes creen exactamente lo mismo en todo? Ninguno, todos tienen creencias diferentes y eso que dicen basarse en la sola escritura, ¿no? Ahora, Oscar afirma que una vez que la persona tiene fe y es justificado, inmediatamente tiene que producir obras. Eso necesariamente no es así porque depende de la voluntad de la persona. Pueden existir personas que tienen una fe verdadera y de pronto dejar de hacer obras. Y esto se prueba con la misma escritura, no con palabras mías, con la escritura en palabras del mismo Jesús en Juan 15:2. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Aquí se refiere a una fe verdadera porque habla de las personas que están injertadas en Cristo. Sin embargo, si esa persona no da fruto, en este caso que no hace buenas obras, Dios quitará a esa persona. De hecho, una persona que tenga una fe viva la puede perder si no persevera en las obras. Esto es un invento mío, no lo dice Juan en Apocalipsis 2:4-5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, este pasaje habla de personas que tuvieron una fe verdadera al inicio, pero la perdieron porque dejaron de perseverar en hacer buenas obras. Por eso Jesús les dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, Oscar cita Mateo 25:33-45.
donde al final del versículo dice que serán apartados de la izquierda y serán arrojados al fuego eterno. Hermanos, este texto de Mateo 25, 33, 45 nos prueba claramente y refuta la postura protestante de sola fe, que también podemos ser justificados por las obras. Por eso, por las obras, no solo por la fe, Dios pondrá unos a la derecha, los que se salvarán, y otros a la izquierda, que se condenarán. Bien, Oscar cita a San Clemente Romano para afirmar que él era sola fe o que enseñó la sola fe. Falso. Cuando se habla de un padre de la iglesia, mi estimado Oscar, hay que citar todo su pensamiento, todo el contexto de lo que dijo y no solo lo que me conviene, pues el mismo Clemente también habla de justificación por obras, como buen católico que era, porque era obispo de Roma. Esto dice Clemente en su carta a los Corintios 33. Oscar no lo dijo. Unámonos pues a aquellos a quienes fue dada la gracia de parte de Dios. Revistámonos de concordia, manteniéndonos en el espíritu de humildad y continencia, justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Aquí yo le pregunto a Oscar, ¿por qué no citaste esto de Clemente Romano? Recuerda, mi estimado Oscar, que una verdad a medias es una mentira y todos sabemos quién es el padre de la mentira. Ahora, Oscar cita al Papa Benedicto XVI para validar la sola fe. Dice, la expresión sola fe es verdadera, dice Benedicto XVI, si no se opone al amor. Bueno, ¿por qué no dijo eso de Benedicto XVI, mi estimado Oscar? Mire también qué dijo Benedicto XVI sobre este tema. La insistencia de Lutero en la sola fe excluye al amor de la cuestión de la salvación. Oscar, vuelvo y repito, ¿por qué no mencionaste todo el pensamiento del Papa Benedicto XVI? Que si el Papa Benedicto XVI obviamente fuera sola fe, no hubiera sido el Papa de Roma. Ahora, Oscar, Juan 2:24 claramente dice, porque vosotros veis que sois justificados por las obras y no solamente por la fe. No lo digo yo, no lo dice un apologeta católico. Sea usted obediente, si usted dice ser sola escritura, sea obediente y no se deje guiar por lo que dicen los pastores o los mal llamados reformadores. Hágale caso a la escritura, porque muy claramente dice, vosotros veis que sois justificados por las obras. A mí, hermanos, esto me pasa como cuando uno le pregunta a un niño, en el caso de los protestantes con Santiago 2:24, uno le puede preguntar a un niño, dígame cuál es este animal. Tiene plumas blancas, pico amarillo, nada en un río y hace cuacuá, ¿qué es? El protestante que te va a contestar que una serpiente. No, hijo, no es una serpiente. Obviamente es un pato. Así que, hermanos, Santiago 2:24 claramente prueba que también podemos ser justificados por medio de las obras, al igual que por la fe, y salvos por gracia. Muchas gracias. Exactamente el tiempo, faltaban 3 segundos. Bueno, pues muchas gracias por su participación, hermano apologeta católico Rigo Ardón. A continuación siguen los últimos tiempos del hermano licenciado Óscar Oseguera. Son 5 minutos para la contrarrefutación. En esta ocasión, el hermano Rigo Ardón tiene que mantener su micrófono apagado. ¿Está listo, hermano Óscar? Sí, así que les recuerdo a todos los hermanos, que nos están acompañando o que nos vayan a acompañar, que se suscriban y que le den clic a la campanilla de notificaciones para que para un próximo debate pues estén ahí llevándoles la notificación para que nos acompañen de nueva cuenta. Así que en cuanto comience a hablar el hermano Oscar, yo pongo el cronómetro. Ya está, ok, desde ya, comienzo desde ya. Ok, ahora, él habla sobre la pérdida de la salvación, pero eso no refuta mi postura, porque yo creo que la persona es justificada solamente por la fe, pero eso no quiere decir que la persona no deba de perseverar. Así es de que eso no refuta mi postura y yo te lo expliqué una y otra vez, ¿ok? Que la fe verdadera, la fe viva, produce buenas obras. Y tú volviste a citar Mateo capítulo 23:45, que las personas ahí van a ser justificadas por las buenas obras. Pues eso es falso, ese es el juicio final. Unas personas van a ser apartadas, ¿para qué? Para ser arrojadas pues al castigo eterno y otras a la salvación eterna. Ahí no están, ahí no habla de una justificación, ahí habla de una separación, porque recuerda que al final de los tiempos pues va a haber una cosecha.
y esa cosecha va a ser ¿de quiénes? De los justos, de aquellos que han perseverado en los caminos del Señor. Los que perseveraron van a ser salvos, van a entrar al reino de Dios. En ese momento van a ser puestos en el reino de Dios. Y por otro lado, las personas que no han hecho lo bueno, que no han creído el evangelio, que han creído en su propia, que han pensado que por su propia sabiduría y por su propia justicia y por sus méritos propios pueden salvarse, pues van a ser arrojados al lugar de castigo eterno. Eso es de lo que habla. Ahora tú mencionaste a Clemente Romano y dices que es falsa la cita que yo di, o que está sacada de contexto, pero tú estás diciendo que Ropero pues está siendo mentiroso. Yo te estoy citando a un académico. Así es de que ahí pelea con él. Ahora, mencionas a Agustín de Hipona. También aquí tengo otra cita de Agustín de Hipona que dice: la gracia de Cristo, sin la cual ni se nos quita el pecado, ni se hacen buenas nuestras malas obras, se concede gratuitamente. ¿Ok? Ahora, el mensaje de los padres de la iglesia es variado. Por eso yo me centro en lo que dice la palabra de Dios. Unos están de un lado, otros de otro. ¿Ok? Por ahí había algunos que creían en la catástasis, que creían muchas cosas raras. Por eso yo me centro en la palabra de Dios. Yo te cité teólogos, protestantes, académicos para fundamentar lo que yo creía. Así es de que en este debate yo he presentado claramente la postura de la sola fe, que es bíblica, que se puede encontrar en la palabra de Dios. Somos justificados cuando creemos. En el momento que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento somos pues declarados justos. Esa persona que es declarada justa debe de perseverar en los caminos del Señor. Como dice el Señor, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Pero esas obras no te justifican soteriológicamente delante de Dios. Esas obras que te justifican delante de los hombres. Y esa es la justificación que tú no entiendes. Y al final, esa justificación final, pues tampoco existe, porque es un juicio que se va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para condenar a todas aquellas personas que hicieron lo malo. Unos van a ser apartados para ser arrojados al lago de fuego, y otros van a ser apartados para ser puestos ¿dónde? En el reino celestial. Y estos son todos aquellos que han puesto su plena confianza en Cristo Jesús. Porque dice bien la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dentro de esta gracia es donde nosotros perseveramos, confiando en Cristo, confiando en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa obra plena, completa, se llevó a cabo. Dios me lo bendiga mucho y hasta aquí lo voy a dejar con mi tiempo. Adelante. Hasta aquí lo dejo. Te faltaban 15 segundos, pero muchas gracias, hermano Óscar Oseguera, por tu participación también. Bueno, a todos los hermanos, como ustedes han visto, este ha sido un excelente debate de altura por parte de ambos exponentes. Les pido que se suscriban tanto al canal del apologista católico Rigo Ardón como al canal del hermano licenciado Óscar Oseguera, hermano evangélico, Debates Bíblicos. Un saludo para todos los que están ahí por ahí siguiéndonos. De antemano le quiero mandar un saludo a un apologista que yo quiero mucho, David Iván Tavilo, hermano Barragán, hermano Veloz, ¿verdad? Hermano Pastor Gutiérrez, Mónico Vázquez, Mas Roper, Guido Rojas, a todos y cada uno de ellos, excelentes apologetas que están en las redes sociales, como los que acabamos de presenciar hoy en esta ocasión, el hermano apologista evangélico Óscar Oseguera y el hermano Rigo Ardón. A continuación sigue el último tiempo para despedirse, tienen un minuto, y si quieren pueden agarrar un poquito más. El hermano en primero en despedirse es el hermano Rigo Ardón, así que adelante, hermano.
Bueno, hermanos, primero que todo, muchas gracias a todas las personas que han estado a lo largo de esta más de una hora de debate que hemos tenido aquí por el canal del hermano Óscar Oseguera. Agradecerles a todos, pues, por sus comentarios. Recuerden compartir, dejar su like para que esta información, este debate le llegue a muchas personas. Gracias al moderador también, al hermano Siervo, por ayudarnos aquí a moderar a este debate. Gracias al hermano Óscar por aceptar este debate que lo habíamos programado ya hace mucho tiempo, pero que por diversas circunstancias no se había podido lograr hacer. Pues gracias a Dios, el día de hoy se pudo realizar y finalmente, pues gracias a Dios por permitirnos estar reunidos una vez aquí a la distancia y recordando pues que esto es solamente un debate, ¿no? Y hermanos, pues gracias a todos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja y que tengan un excelente fin de semana y una excelente y santa noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, igualmente para ti y para tus seres queridos. Así que a continuación tenemos al hermano cristiano evangélico Óscar Oseguera con su despedida. Adelante, hermano Óscar. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Óscar Oseguera, soy licenciado en teología y pues le damos gracias a Dios primeramente, que es el que nos ayuda en estos debates. La gloria sea para él. Espero que este debate haya sido de bendición para todos nuestros hermanos y también para nuestros amigos católicos. Les mandamos un fuerte saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo. Sean todos bienvenidos y gracias por todo por estar aquí presenciando este interesante debate. Recuerden que este debate se va a estar transmitiendo también en varios canales, debates bíblicos, en el canal de nuestro amigo Rigo Ardón. Y bueno, gracias, compartan y suscríbanse a los canales. Adelante, siervo Apolos. Yo también, bueno, pues gracias, hermano. Yo también me despido. Soy el hermano Israel Gómez, más conocido como el Siervo Apolos, uno de los antiguos apologetas de la vieja guardia. Un saludo también para Miguel Puente y para el hermano Wilfred Misael, Biblia Abierta, que esté bien, que esté mejorando su salud. Y pues me despido y le doy la oportunidad al hermano, que es el dueño del canal, de despedir la transmisión. Y pues me despido yo de todos ustedes. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.